Nos vamos al vía comunicación Meet porque, bueno, lo decíamos en el bloque anterior, hablamos de la causa neonatal y todo lo que está sucediendo con respecto a lo que fue en su momento la deliberación, la decisión del jurado popular. Y estamos en comunicación y lo tenemos en pantalla. Bueno, es muy interesante escucharlo a él. Mateo Olman. Mateo, buen día. Mariano Campelón y todo el equipo de Primera Mañana te saluda. Gracias por esta comunicación. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, un poco sorprendidos, ¿no? Porque de alguna manera vemos que hay algo lineal con respecto al jurado popular de la causa neonatal, que los que están de alguna manera dando entrevista o notas son aquellos que se sintieron cómodos en la deliberación y que votaron por la absolución de Brenda Agüero y que el resto del jurado popular que no votó por la absolución de Brenda está en silencio, ¿no? Entonces, bueno, ¿ustedes han recibido algún tipo de presión para no dar entrevistas o algún tipo de directiva, Mateo? No, la realidad es que no. Sí nos sugirieron que para evitar quizás confusiones y demás, tratar de reducir nuestros contactos con las redes y demás, pero no, presiones la verdad que no. También hay una parte de los jurados que absolvieron que tampoco quieren hablar, Ujú. también porque hay muchos que no prefieren mantenerse alejados del ojo público, por así decirlo. Eh, en mi parte y quizás con los otros chicos que han decidido hablar, es como que queremos hablar para que la gente escuche y que entienda un poco y que por ahí la gente habla demasiado, el público habla demasiado y por ahí querer aclarar ciertas cosas para dejar a la gente tranquila como que no tuvimos ni presiones, ni en sobres, ni nada de esas cuestiones. ¿Te genera de alguna manera ver los comentarios en redes sociales o la vorágine que tienen las redes, ver comentarios o información demasiado errónea en algunos medios, siendo que vos lo viviste en primera persona? eh, ¿Crees injusto muchas situaciones que se han publicado, que se están diciendo? Sí, sí, también siento que por ahí está como todo muy polarizado, ¿no? Mm. Como que es un extremo u otro y a veces las cosas son más simples de lo que parecen y no es tan así, entonces eh, también está bueno querer bajar un poco la espuma. En este punto, bueno, vos fundamentaste el fallo. Ujú. Sí, Yo en el resumen de lo que es la sentencia, si bien es muy extenso, cuando uno hace el resumen, cuando uno ha revisado, bueno, ustedes tienen fundamento en el fallo. Eh, en su sí. momento, la votación y llegar al punto de la parte, yo voy al hueso, ¿no? A la parte de lo Ujú. de libre, el deliberar, ¿no? En todo el jurado Sí. popular. ¿Se les explicó las cuestiones técnicas? ¿En algún momento se les explicó una cuestión de decir, bueno, si se vota por la absolución de Brenda Agüero, tenés que votar por la absolución de los funcionarios, porque si crees que Brenda es inocente, los funcionarios también lo serían. ¿Se explicó Claro. esa situación? ¿Se te explicó, digamos, que votar por una absolución era absolver también a los funcionarios? No, nos enteramos en ese momento, quizás nos lo dijeron antes y yo no lo había entendido, Ujú. pero en el momento fue como, bueno, listo, está bien, no votamos, porque también entiendo la lógica, ¿no? Es como que los, los funcionarios estaban acusados de encubrir y de omitir cuestiones presentadas que se desprenden por Brenda. Ujú. Entonces, al yo considerar que Brenda no es culpable, eh, claramente hubiese votado por la absolución De los de funcionarios. los demás. Algunos sí creía que Brenda podía ser inocente y que los funcionarios podían ser culpables, pero se les explicó que si Brenda era absuelta, o sea, si el voto era de una absolución de Brenda, tenías que votar como de absolución de un Cardoso, por decirte, de un Diego Claro, Cardoso. ¿Eso se les explicó? claro. Sí, 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 por esto que te comento, que la absolución de los funcionarios dependía, o la absolución o no de los funcionarios dependía de si Brenda tenía culpabilidad o no.
Ahora, Porque si ellos no tienen, o sea, si ellos no tienen nada que cubrir de Brenda, ujú. porque Brenda no lo hizo, por consecuente, eh, no hubiesen encubierto a nadie. Pero también tenías la libertad de decir, yo creo que Brenda es inocente y creo que la jefa de enfermeros era culpable, que el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, era culpable, y eso no tenían la libertad o no, o vuelvo sobre la Sí, misma sí, pregunta. Si vos votás por la absolución de Brenda, te dijeron, tenés que votar por la absolución de Cardoso, de alguna manera. exactamente. Sí, sí. ¿Y no crees que eso es Eh, haber manipulado el voto de ustedes? no lo considero. Yo sí creo que hubo fallas en el sistema de salud público, como todos sabemos, ¿no? Ujú, Creo que hay muchísimas cosas para mejorar y hay cosas que no las puedo entender cómo fallaron, pero bueno, es propio de un sistema público, de un sistema de salud público que viene en mal funcionamiento desde hace años. Sea el gobierno que sea el que estuvo, el sistema de salud público siempre fue malo, salvo en contadas excepciones. Eh, sí considero que los médicos hicieron un trabajo desde lo médico increíble, porque si no, no estarían donde están, ¿no? O sea, no se hubiesen salvado tantos bebés y ujú. no funcionarían los hospitales como funcionan, a pesar de todas las negligencias que hay a nivel estructural o, o eso, sí, estructural, de infraestructura y demás. ¿Cómo sentís que fue la experiencia como jurado popular y cómo ves, te cambió la visión sobre el sistema judicial, sobre la letra chica o la cuestión interna del Poder Judicial? O sea, tenías una expectativa, viste eso que decimos, expectativa versus realidad. ¿Cambió Sí. mucho en eso? Eh, Sí, la realidad es que sí. No esperaba que sea tan transparente todo. Sí, por ahí hacemos el chiste interno, ¿no? De a ver cuándo nos llega el sobre, a ver cuándo nos empiezan a apretar, a ver si se empieza a filtrar qué es lo que pensamos, cómo empiezan ahí las presiones. La realidad es que no sentimos en ningún momento eso, ni por jueces técnicos, ni por la oficina de Ujú, jurado. Eh, sí hubo mucho debate entre nosotros ujú, y eso nos dieron la libertad todo el tiempo de, bueno, debatan, peleense si se quieren pelear, eh, pero bueno, siempre desde el respeto, ¿no? Somos ujú. todas personas grandes y por suerte fue todo bastante, nunca pasó a mayores, siempre fue bastante cordial, salvo momentos puntuales donde sí, ahí se elevó la tensión Ujú. por diferencia de opiniones, pero en ningún momento tratar de convencer al otro, porque sabíamos que era innecesario. No teníamos que llegar a un voto unánime como son en otros países. Claro. Entonces era como, bueno, vos querés pensá eso, total, no va a cambiar en nada. Y en ese, si vos querés pensar eso y no cambian nada, ¿por qué de alguna manera decirles no? Si votás por la absolución de Brenda, tenés que votar por la absolución de Diego Cardoso. La realidad es que no te sabría decir por qué, o sea, entiendo el fundamento Mm, y entiendo que, por ejemplo, hablando de Cardoso estrictamente, se vota que Cardoso no, o sea, que queda absuelto por una cuestión de que, eh, desde mi postura, ¿no? Desde ujú. absolver a Brenda, Sí, él no tuvo que encubrir a Brenda, entonces, bien. eh, ¿Dudaste en algún básicamente. momento de la inocencia de algunos de los que fueron absueltos? No, la realidad es que no. Eh, Porque como te digo, para mí Brenda no es culpable, entonces no, no tuvieron que cubrirla a Brenda, básicamente. Bien. ¿Te sorprendieron las declaraciones de la jurado popular de Melina cuando explica que cursó parte de su embarazo en el neonatal, que estaba cursando lo de enfermería, algo que ustedes sabían, pero no sabían que tenía vínculo directo, ¿o sí? Sabíamos que Arisa podría llegar a ser profesora de ella, Ujú, no que era, o sea, ella nos lo dijo en un primer momento que Alicia Arisa era profesora de la carrera donde ella estaba, ujú, pero que no era profesora directamente de ella. mm. De la parte que ella se atendió en el neonatal, eso sí que no lo sabía. Me enteré el domingo cuando salió en el perfil.
a ustedes les explicaron en el momento que hacen la selección, cuando en la previa que les envían el mail, cuando uno recibe la posibilidad de estar seleccionado, que en realidad uno queda seleccionado y no sabe para qué causa. Después, bueno, van citando de acuerdo al orden. Les explicaron en su momento las condiciones de lo que debía ser realmente estar bastante ausente de lo que era la causa, no tener ningún punto de Sí, conexión. O sea, sí, tal cual. si había un muchacho que había sido, qué sé yo, el piletero de la casa Diego Cardoso, te tenía que decir, no, mire, yo he sido piletero, así que por lo menos lo Tal conocía de cual, antes y alguna vez me pagó una boleta de algo. Eso ya tal cual. lo excluye. ¿No crees que Melina tendría que haber sido excluida? A ver, hoy te digo que sí. No sé cómo fue en su momento lo que ella pensaba, ¿no? Claro. Cuando al momento de que la citan, Ujú, porque quizás es todo muy nuevo y todo muy eh, mucha información junta, ¿no? ujú. Y por ahí quizás, no sé, se me ocurre que no se dio cuenta, pero yo creo que sí que no debería formar parte Ujú. por esto de que quizás ya tenía una opinión creada, pero eso solo lo sabe ella, ¿no? Te pregunto esto porque vos que lo has vivido al debate interno, a todo lo que fue el debate en lo que es la sentencia, la culpabilidad o no, vos, ustedes, los jurados, saben de alguna manera identificar si en algún momento Melina en el debate estuvo de alguna manera direccionando o favoreciendo a Arisa o a los funcionarios, o tuvo actitudes donde vos decís, che, después de saber esto, de comprender esta información, ahora entiendo tal y cual postura o tal frase o aquel que estaba totalmente en el pensamiento opuesto, bueno, ella lo dialogaba, lo hablaba, lo llevaba a otro punto, ¿no? A otra visión. Entonces, bueno, a través del debate, ese debate con respeto, todo, pero tiene una carga que no es la imparcialidad. Claro. Mira, yo no sentí eso. Ujú, Yo sinceramente sentí mucha eh, libertad para pensar y para tomar mis propias decisiones. ujú, Lo mismo sentí con jurados suplentes, que quizás en un principio del juicio pensaban de una manera y a lo largo del juicio fueron cambiando, ¿no? ujú. Entonces, no sentí esa presión o intentar llevarlo para su lado. Sí, obviamente había dos posturas muy opuestas, una por la absolución y la otra no. Ujú. Entonces, cada uno defendía a muerte su postura, básicamente. Escuchábamos la postura del otro, pero cada uno tenía su pensamiento y que se fue creando durante todo el juicio. En el proceso del juicio, esos que me decís que entraron con una postura, ¿se modificó más la postura de los que creían que Brenda era culpable y terminaron en algunos casos votando por la absolución? Y algunos sí, otros no. Sí te puedo decir que hubo una mayoría sobre las otras. No te podría decir qué exactamente, pero va por... ¿Sentiste que el trabajo, que lo que se mostró en el proceso, en el juicio, con respecto a los peritajes, ¿no? Y a lo que es la información técnica, a lo que fue la información de los medicamentos, la farmacia que después se desmantela, ¿sentís que había algunos grises en la prueba o en el proceso que la justicia debería haber cuidado para haberlos podido exponer en el juicio tanto la querella como la defensa? Mira, ahora que lo estoy pensando, yo todo esto está todo escrito en la sentencia, así que lo Ujú. puedo decir tranquilamente. Sí. Eh, yo sí considero que hay una prueba que es muy importante, que es la cámara que estaba en el hospital. Ujú. Esa cámara me parece que fue muy importante y que está escrito en la sentencia también que puedo entender que la cámara, los videos se pierdan tanto de marzo, abril, inclusive mayo, Sí. pero el 6 de junio hay al otro día hay una denuncia, ese mismo día hay una denuncia. Entonces es un poco inexplicable, bastante negligente que ese video se pierda, ya Qué sea porque o la casualidad, cámara no ¿no? funcionaba, Claro. porque la cámara no funcionaba o porque se perdió el video, porque se sobreescribió.
Eso es algo que a mí personalmente me hizo muchísimo ruido. ¿Por qué crees que no convenía que existieran esos videos? No te sabría decir. Es algo que no lo puedo entender, cómo no existen. Bien. Por lo menos los del 6 de junio, Ujú. por lo menos. Todos los demás, bueno, quizás la filmación dura una semana y se borra. Pero ese mismo 6 de junio hubo denuncias, el 7 de junio hubo denuncias y es por lo menos extraño, ¿no? Tengo una Me pre- podrás decir que la cámara no funcionaba, ok, bueno, ¿por qué no Sí, funcionaba? claro. Que funcione, tiene que funcionar, para eso está, si no, ¿para qué está? Eh, en el proceso, el abogado de Brenda siempre dijo que no había un estricto control con respecto a quienes ingresaban a distintos sectores del neonatal. ¿Eso lo pudieron comprender en el proceso del juicio ustedes como jurado popular o en el caso tuyo? Sí, sí, lo pude comprender, me parece que quedó bastante claro. Yo por ahí no comparto tanto esta teoría de que pudo haber entrado algún extraño y Ujú, demás. No estoy tanto en esa línea. ujú, Eh, pero bueno, eso quedó demostrado que era un libre acceso. Quizás también por una fase, o sea, es un hospital de alta complejidad, ¿no? ujú. Entonces, por ahí necesitas una dinámica mucho más rápida que estar con tantas trabas para ingresos y demás puede generar esas complicaciones. Eso también lo puedo entender. Entonces, es como entiendo un poco las dos partes, trato de mantenerme en una línea media y de tomar todo, de todo un poco, ¿no? Sin duda. La última para no quitarte más tiempo, sé que has hecho No, por un break favor, no ahí hay en el problema. laburo. Mateo, te cambia la visión, vuelvo a preguntar esto, ¿no? Porque cuando uno que conoce ciertos temas o cuando trabajamos en algunas producciones, nosotros desde lo periodístico, Ujú. nos cambia la visión. Entonces yo a veces digo, che, si yo tuviese que confiar hoy en la justicia, si a mí me pasa eso y a mí me culpan, yo no sé si confiaría en este sistema donde el ADN, donde los peritajes, donde la conservación de la prueba, donde el resguardo de la escena. eh, entonces, decir, che, si a mí me pasara, si a mí me señalaran y me imputaran y sería yo el acusado, hay que tener como mucha suerte en confiar en esta justicia o crees que estuvo todo totalmente correcto? Mira, yo sentí, por lo menos desde la parte que me tocó a mí, Mm, que fue muy transparente. ujú, Todo lo que es parte investigativa, parte de peritajes y todas estas cuestiones, eh, la realidad es que no te puedo decir con certeza. Sí puedo decirte que, por lo menos lo que yo he visto, la ujú. parte médica, fue los peritos médicos, ¿no? Ujú, Sí considero que fueron excelentes, ujú, fueron muy claros todos. De la parte psicológica, hay cosas que por ahí no termino de entender, pero ok, la parte psicológica también es ujú, bastante subjetiva, ¿no? Es como muy variante. Y de ujú. la parte investigativa, y hay cosas que yo no comparto. Hay Bien. cosas que por ahí no me parece que estuvieron bien. ¿Qué edad tenés vos, Mateo? Sos jovencito. 28. 28, no tan 28. joven, está bien. Eh, Mateo, bueno, experiencia válida. Hay un antes y un después de Sí, esto, ¿no? En tu vida, en lo sí, sí, personal. sí. La verdad es que sí. Me cambió mucho la forma de pensar y de ver las cosas, de tener quizás algo que venía desarrollando quizás con mis años, pero Ujú, ver todo de una manera muchísimo más crítica ujú, y tratar de leer mucho más entre líneas las cosas. Este, evidentemente recomiendo a cualquier persona que tenga la oportunidad de ser jurado popular que lo haga, ujú, porque es algo muy muy llenador. ujú. Estás en una posición que uno no espera estar, que la ve en la televisión y dice, wow, qué loco debe ser estar en esa situación. Y cuando estás, es así de loco, ¿no? O sea, así y un poco más. Por suerte me tocó, por suerte y por desgracia, Mm, me tocó un caso muy importante, muy ujú. gigante, Sí. eh, que pude, bueno, fueron 6 meses Ujú, completos de ir, venir, de llorar de momentos, de pensar, de darle vueltas, de no poder dormir.
y todas estas cosas, la verdad que te quedan marcadas y fueron 6 meses increíbles, para lo bueno y para lo malo. Claro, entiendo perfectamente ese antes y después que marcas vos con la profundidad que tiene la causa, con la responsabilidad, ¿no? Porque después de este proceso y después de la votación, vos tenés que continuar tu vida y tenés que Ujú. poder conciliar el sueño de manera tranquila, como decimos, viste, en el común lunfardo, decimos, che, hay que dormir tranquilo, ¿no? Sí, Y en el caso tuyo, vos decís, yo puedo hablar y puedo dormir tranquilo, porque yo voté de esta manera, fundamenté de esta manera, me explicaron cómo era la consecutividad del voto. Si yo votaba una cosa, seguía, por ende, se votaba también la absolución de los funcionarios. Eso te deja dormir tranquilo a vos. sí, sí, la verdad que sí. No, no, no me quita el sueño, la verdad que pensé todo el tiempo con convicción. Ujú. Eh, la realidad es que yo empecé a escribir mi postura por allá el 4 de abril, cuando ya el juicio estaba Claro. bastante avanzado y ya se había empezado a volver bastante redundante. Entonces Ujú, llegué al debate ya con las ideas muy masticadas, con mis convicciones ya muy puestas ujú. y, y eso se ve reflejado un poco también en la sentencia. Eh, la realidad es que, como te digo, todo esto fue ya pensado y Sí. no dejé nada al azar, ni yo ni la mayoría de mis compañeros. Si bien sentís y has expresado que, no, que estaba en el chiste o en la chanza, digamos, en el chance de la broma de la presión, el sobre, sentís que ustedes eso no lo vivieron, pero que la causa estaba de alguna manera muy mediatizada y muy presionada desde los abogados de la querella, desde los abogados de las mamás del neonatal. Sí, sí, la realidad es que sí. Se mediatizó un montón. Ujú. Evidentemente por el nivel, el tamaño de causa que es, ¿no? No Mm, es algo común, menos en Argentina, algo así. Entonces es entendible y dentro del juicio había un juicio y fuera de la sala había otro claro. totalmente distinto. Entonces, por ahí se decían muchas cosas afuera y que Ujú. adentro del juicio no se las nombraba y decís, bueno, pero ¿por qué lo dicen? Si Y no, ahí si te no lo das están cuenta. presentando como prueba. Claro, ahí te das cuenta el mecanismo que tiene la prensa de manipular el pensamiento social y cómo influye. Eso también te da experiencia Tal cual, para estos años tal que cual, tenés. Te das cuenta, ya después lees de otra manera la noticia totalmente. en todo ámbito, en la política, en todo ámbito, vos ya te das cuenta, tenés una lectura mucho más fina de decir, eh, esto no es así y se está, Sí. con el titular solo, ya se está manipulando el pensamiento social. Sí, hubo días, por ejemplo, de días de sentencia que pasaban ciertas personas que hablaban de algo, de cosas muy importantes y que a mí en lo personal me influyeron un montón. Y después ibas y leías en la prensa y te aparecía un testigo que habló ese mismo día, pero que fue un relato de media hora que era bastante vacío a comparación del otro que fueron 3 4 horas, que se dijo un montón de cosas, un montón de muchas cosas importantes, que Claro. yo las tomé para mí personalmente como algo muy importante y muy destacado, y en la prensa sale algo sumamente Bueno, eso, llano, claro, en la jerga nuestra, en lo periodístico, se llama operación en realidad y que no se note lo que exactamente, dijo, que no se note lo importante y saquemos, ¿viste? Entonces, donde te aparece Wanda, te aparece Icardi, te aparece la China tal y ahí cual, empezamos a entender un montón de mecanismos. tal Eh, cual, Mateo, agradecerte esta por comunicación, favor. la experiencia de vida tuya es válida, más en esta causa y la valentía, ¿no? Porque muchos hablan, y también en esto de la prensa y toda esta vorágine, de que ustedes están presionados, de que ustedes tienen prohibición, de que no, y los asisten ciertos derechos legales a decir, che, si yo fundamenté como decís vos, lo está escrito en la sentencia, si usted tiene el resumen de la sentencia, la cosa pública, o sea, cuando la causa es pública, cuando lo judicial está en el Ministerio Público Judicial, es público. Entonces ustedes tienen Ujú. ciertas garantías constitucionales y has aclarado que no han tenido presión técnicamente. No, sí nos sugirieron que tratemos de evitar para Ujú. quizás no meterse en un quilombo Claro. innecesario, Ujú.
pero lejos de presionarnos para no hablar, la verdad. Claro, o sea, esa sugerencia es sugerencia y no sentís que esa sugerencia haya sido una sutil onda, che, No, acá. personalmente no. Bien, Personalmente no. está bueno porque eso también pone claro sobre grises, creo, en esta situación tan compleja, ¿no? Es importante que lo aclares. Entonces, Bueno, bueno, sin duda. Mateo Olman, muchísimas gracias. Un por gusto. favor, Te agradezco la por favor, que comunicación. anden bien. Buen fin de semana. Buen día. Hasta luego. Bueno, la palabra entonces de un jurado, de uno de los jurados populares de la causa neonatal, Mateo Olman. Él explicaba, ¿no? A mí me explicaron que si votaba por la absolución de Brenda Agüero, tenía que votar por la absolución de los funcionarios. Ahí me hace un ruido la manipulación que han tenido los técnicos que llevaban adelante la organización del debate. ¿Por qué? Porque era libre. Se podía votar por la absolución de Brenda Agüero y se podía votar por la culpabilidad de cualquier funcionario. Si existió esa recomendación de lo técnico, lamentablemente está a las claras que hubo intencionalidad y manipulación sobre un jurado popular, que es lo que expresa la defensa de Brenda Agüero, que el día lunes presentarán los escritos para pedir la nulidad del juicio de la causa neonatal. 58 minutos.